Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Miguel Ángel Barrios, amigo personal de Jorge Bergoglio, nuevamente nos visita para seguir conversando sobre la vida y el papado de Jorge Bergoglio. ¿Y cuál es el legado del Papa Francisco para, no solamente para la Iglesia Católica, sino para un mundo en crisis? La luz de Francisco, Miguel Ángel. Bueno, buenas noches nuevamente, muy contento ya con el plus de haber tenido el programa número uno la semana pasada, hacemos hoy el 2. Y bueno, yo pienso que el principal mensaje de Francisco es que Francisco ha sido un pastor de las periferias existenciales y geográficas, llamaba él, que lleva un mensaje de inclusión, de un Dios misericordioso, no de un Dios providencial que castiga o premia, y ese Dios misericordioso gene, eh, abraza desde una perspectiva inclusiva principalmente a los pobres del mundo, a los sectores indigentes del mundo que deja esta globalización y capitalismo del descarte neoliberal, llamaba él, a los pueblos sin historia y que pretenden entrar en la historia, y a todo a la patria grande de América Latina y a todos los pueblos del mundo en ese mensaje universal que él dejaba desde una visión de lo que llamamos en política internacional multipolar. Él llamaba el poliedro, él era consciente, me parece a mí, de la decadencia de Occidente, del Occidente cristiano al cual él lo criticaba, y por supuesto que él tenía en su viaje ha tenido nexos muy importantes, por ejemplo, el objetivo estratégico que no lo pudo lograr era su viaje a China. Tenía contacto muy importante con el patriarca ruso, a pesar que luego se enfrió un poco la relación por el tema de Kirill, Ucrania, con Cirilo, con Kirill. con Kirill. Y se habían visto, se visitaron, y con Kirill habían arreglado el encuentro en Cuba, en el cual se encontraron Francisco y Kirill. Previo al viaje, hizo una escala Francisco en Cuba, yendo a Estados Unidos, todo un gesto hacia Cuba y hacia Rusia. Y también el tema de que hay un hecho muy central en el que yo un poco participé, por supuesto en forma muy indirecta, pero di clase muchos años en Irán, en una maestría de estudios latinoamericanos en la Universidad de Teherán, a través de Chávez. Chávez tenía convenio de cooperación importante con Irán, y en ese convenio de cooperación hay una maestría de estudio latinoamericano para diplomáticos y militares que se da en castellano. O en portugués, o decir, hay que estudiar el idioma. Y bueno, yo tuve una experiencia muy importante en Teherán, y bueno, y él viajó, fue el primero que viajó al universo islámico chiita, y se fue nada más ni nada menos que a Irak. Eso es muy importante porque dentro del mundo islámico, el mundo chiita es el que produjo la gran revolución, diríamos, contemporánea a través del Ayatollah Khomeini, y se fue y lo visitó en un pueblo del interior de Irak, que no era Bagdad, al gran Ayatollah Sistani, que es el que organizó el Frente Antiimperialista Nacional, que expulsó a Estados Unidos de Irak, a pesar de que Estados Unidos mantiene algunas bases militares,
pero han perdido. Cuando se llamó a elecciones, ganaron los chiitas. Y Irak es muy importante para el mundo chiita iraní, porque todos los mártires del chiismo están en Irak. Inclusive el propio Ayatollah Khomeini estuvo exiliado durante muchísimos años en Irak y luego estuvo en París. Entonces, no nos olvidemos que al general Soleimani, al comandante Soleimani, lo fusilaron ahí en Irak. Y entonces Bergoglio o Francisco visita en una visita realmente revolucionaria, pero poco conocida en Occidente en su dimensión y significado a Irak. Y yo he accedido ahora en estos días a los diarios, porque yo también tengo, a través de mi viaje a Irak, estuve en Teherán y estuve en Qom, donde nace la revolución. Ahí están los seminarios religiosos, donde fue profesor y fundador. Qom, para nuestra audiencia, Miguel, Qom es la capital religiosa del chiismo. La capital religiosa está aproximadamente a 300 kilómetros de Teherán, es la capital religiosa, donde allí está el seminario, donde está la universidad chiita más grande del mundo y todos los seminarios y la mezquita más grande, y allí van de todo el mundo, por supuesto. Y bueno, yo di algunas clases allí en Com, y porque también te encontrás con muchos latinoamericanos que van a estudiar allá, ¿no? Es la capital religiosa espiritual, sería el Vaticano chiita. Y el Vaticano, digo didácticamente, sunita es Egipto. Ya Benedicto había ido a Egipto y también Francisco había repetido Hay una convergencia que ya dura décadas con la iglesia copta, ¿no? La iglesia copta nunca termina de romper con las iglesias, digamos, del Concilio de Nicea, pero nunca se integra propiamente y parece ser que son las últimas décadas lo que empieza a haber una convergencia muy importante, muy significativa. Empieza a haber una convergencia significativa en la iglesia copta, la iglesia de Armenia, inclusive con los luteranos. Está viendo todo, por Para ejemplo, nuestra audiencia, Miguel Ángel, solamente para ubicarnos un poquito, a ver, tenemos antes de los primeros cristianos, hay varias iglesias muy importantes en Alejandría, Egipto, en Antioquía, en Éfesos, bueno, en varias ciudades en el oriente del Mediterráneo, y no todas ellas convergen en este llamado que hace el emperador Constantino en el 325. Recordemos que hay 3 siglos totalmente independientes de todo poder, en el que el cristianismo se expande, pero de un extremo al otro del mundo conocido, de oriente a occidente, pero de norte a sur también, en distintas versiones. En la historiografía convencional no se toma en cuenta sino lo que son las ramas principales que llegarán al catolicismo y al mundo ortodoxo, pero no se toma en cuenta estas otras formas, ¿no es cierto?, de cristianismo que finalmente quedaron como marginales y heterodoxas. Algunas de esas formas que básicamente no estaban de acuerdo con la idea de la Trinidad, son las que terminan convergiendo en la construcción del Islam. Eso es muy importante ubicar. así es. Y por otro lado, Así, solamente para ubicarnos un poquito más. Luego tenemos el tronco principal que incluye a católicos y ortodoxos como una sola iglesia, se divide en el año 1054. Y sí, luego de la rama católica, en el 1517, surge las reformas protestantes. Ahí así están es. luteranos, calvinistas y buena parte de las denominaciones, perdón, evangélicas actuales que son neopentecostalistas, ¿no? Solamente para tener una idea de lo que estaba comentando ahorita Miguel Ángel, de que Pero había... eso en lo único es que la iglesia neopentecostalista ya es un fenómeno más del siglo XIX y XX norteamericano.
Así es, así es. Pero el punto aquí es que el esfuerzo que ha hecho el Vaticano de ser ecuménico incluye a todas estas vertientes y también incluye al judaísmo, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo muy importante por acercarse a todas las denominaciones religiosas, inclusive aquellas que no son de Incluye este tronco. el diálogo ecuménico que lanzó Juan Pablo II y que siguió con Benedicto y siguió con Francisco. Francisco, pero en realidad empezó en el Concilio Vaticano II, son las religiones abrámicas, que son tres: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Lo que hay que diferenciar, que por ahí se pronuncia como sinónimo, y es muy importante diferenciar, es que entre judaísmo, israelita y sionismo. El judaísmo es la religión que donde Abraham se autorrevela a Dios, se autorrevela a Abraham diciendo que Israel, el pueblo hebreo, no Israel, el pueblo hebreo, judío, era el pueblo elegido para el Mesías. Eso es, y que incluye al Antiguo Testamento. Esos serían los judíos, hijos de Abraham. Luego están el Estado, dentro de esos judíos no todos son israelitas. El judaísmo incluye un mapa o un universo mucho más allá de Israel también. El, Nueva York y la Argentina y Buenos Aires son ciudades de un importante poder judío. Luego está el sionismo, es el movimiento fundado por Teodoro Gersh a fines del siglo XIX, donde plantea que la búsqueda de un Estado, en este caso judío, y su expansión, y a través de lo que es lo escrito, lo que se conoce como Protocolo del Sion. Este congreso No, no, fue en pero un eso, los congreso, protocolos de Sion son, eso es una forja de la policía secreta zarista, ¿no? De la Ochrana. así es, así es. Y eso, inclusive en un momento pensaron en el sur de Argentina, hasta que luego en arreglo, en conversaciones con la diplomacia inglesa, eligen la antigua Palestina. Y ahí nace el Estado de Israel, ya en un arreglo con Inglaterra, la famosa declaración de Balfour, que era el canciller inglés que da a conocer este pacto durante la Primera Guerra Mundial. Y en el año 48 nace el Estado de Israel. Bueno, Pero a propósito, el tratado secreto era Sykes-Picot y que incluía a Francia, Inglaterra y Rusia en el así reparto es, del sudoeste de Asia, que era parte del Imperio Otomano en ese entonces. Pero en ese cuando entonces. los bolcheviques ganan, encuentran en el archivo secreto este documento y lo hacen público y lo denuncian y obviamente renuncian a cualquier pretensión colonial, por si acaso, ¿no? Por si acaso, porque es muy importante el recalcar, se ha querido plantear de que la Unión Soviética fue también un imperio colonial y es evidente que no lo fue. De las primeras No, acciones que se no, hicieron fue la Unión liberar, ¿no es cierto? Soviética, Es convocar a la autodeterminación de Finlandia, de Ucrania, de Polonia, que eran parte del imperio zarista, y renunciar a cualquier pretensión colonial a la que, entre comillas, habrían tenido derecho por ser participantes en la Primera Guerra Mundial. no, la Unión Soviética no era la Rusia zarista, que sí fue una cárcel de pueblo, al contrario, declaró el principio de las nacionalidades y la autodeterminación. En ese sentido, bueno, Lenin y Trotsky fueron totalmente antagónicos a Stalin y al zarismo, ¿no? Bueno, quisiera yo aprovechar el que eres también geopolítico
para que ubiquemos, dando un par de pasitos atrás, ubiquemos Sí. en qué circunstancia geopolítica nombran a Francisco Papa y por qué tendría que renunciar, digamos, como condición Ratzinger, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se dio ese cambio dentro de la iglesia? Bueno, yo pienso que primero que la caída del muro de Berlín, la implosión del muro de Berlín, hizo creer al imperio norteamericano que había llegado al fin de la historia, como proclamó Fukuyama en su libro, acompañado por George Bush padre, que hablaba del nuevo orden mundial. Pero la respuesta está en la encíclica de San Juan Pablo II, cuando él dice que en realidad la caída de un polo no significaba el triunfo de otro polo, sino que se iniciaba una nueva etapa histórica inédita, y es la respuesta única y solitaria en ese momento desde el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia a la hegemonía cultural, política y militar norteamericana. Luego del papado de Juan Pablo II, en el 2005, del largo papado de Juan Pablo II, asume Ratzinger, o Benedicto XVI. Y yo creo, los que somos católicos, pensamos en que hay en la intervención de Espíritu Santo, porque la historia para los católicos es teología, porque significa que la historia de la salvación se desarrolla en el contexto de la historia de la humanidad. Por eso no hay fracturas ideológicas, puede haber matices. Y en ese contexto nadie se imaginaba lo que está escondido, y yo pienso que vos o usted le diste en la tecla. Un tema muy poco hablado es la encíclica La caridad en la verdad, que es del año 2010, 2009, Benedicto XVI, en el que es el primero en que le hace una crítica al consenso de Washington en el centro del núcleo de dominación financiera mundial, en que hay que recrear una nueva gobernanza mundial y que la institucionalidad económica y política de la bipolaridad estaban agotadas y que estábamos en una tercera guerra mundial. Eso lo dijo Benedicto XVI y lo citó permanentemente a lo largo de todo su papado Francisco. Eso para mí es lo que inició un avance de los lobbies imperialistas y financieros del Vaticano y mundiales, de un ataque furibundo a Benedicto XVI, que llevó a que en el año 2013, en marzo de 2013, Benedicto XVI, el hombre que a nivel teológico nadie duda en compararlo con los grandes padres de la Iglesia, diga algo realmente sorprendente, que no tengo más fuerzas físicas ni espirituales para gobernar a la Iglesia. Yo aconsejo que en este punto, que es poco estudiado y que contigo estamos recreando y que en realidad vos me iluminaste en este tema, hay que leer, me parece a mí, las últimas 5 u 8 homilías finales antes de la renuncia de Benedicto, que fue un ataque en la línea de la encíclica, en la línea de su encíclica, ataque, renuncia. Eso está en el sitio, esas homilías en el sitio del Vaticano. Ahora, yo te plantearía una hipótesis, ¿no? Me parece que el haber denunciado, que no es una metáfora, está verdaderamente preocupado y como decía en la anterior sesión, a mí me parece que él adopta el nombre Benedicto porque Benedicto XV también fue Sí, un sí, papa que lo tuvo que dice. enfrentar la Primera Guerra Mundial. Entonces, mira, y yo creo que esto que empezaste relatando del esfuerzo ecuménico tenía que ver con esta tarea que no es de un solo papa,
sino de entender, ¿no es cierto?, por parte del Vaticano de que estamos en un peligro de nuevos conflictos y que se utilice a las religiones como un instrumento y como un pretexto para enriquecer a los mercaderes de la muerte. Y Así es. le cambia totalmente, porque algunos, fíjate, hay alguna gente, ¿no es cierto?, que le critica y sobre todo a Francisco diciendo que ha renunciado a los principios del catolicismo para acercarse al judaísmo, para acercarse al islam, y que esa es una barbaridad. La derecha europea, sobre todo, es particularmente incisiva en atacar cualquier acercamiento a otras religiones, pero en realidad lo que estaban es construyendo las condiciones de la paz y no era una tarea exclusiva de Francisco. Por eso me parece muy, muy importante el relato que estás haciendo, que esto viene desde la época del Juan Pablo, además que hay dos Juan Pablos, ¿no? Un primer Juan Pablo tremendamente alineado con la CIA y hay un segundo Juan Pablo que entra a romper, ¿no? Y que se da cuenta de lo que significa el No, neoliberalismo. no, y que una vez que la URSS implosionó, se enfrenta con Estados Se Unidos. enfrenta con Estados Unidos y Juan se enfrenta, Pablo, el por ejemplo, segundo Juan en Pablo la guerra termina enfrentado a Estados Unidos. en la primera guerra del Golfo también, ¿no? Entonces, él un poco En la critica, guerra de pero Irak, en la en la guerra primera de y Irak segunda guerra del lo Golfo. pone, así es. Entonces, por eso hablo del Espíritu Santo. Lo que pasa, pero, es que cometemos el error de analizar a la Iglesia sin conocer el marco doctrinario. Ni Benedicto, ni Francisco, ni Juan Pablo II pusieron en discusión el dogma de la Iglesia. Lo que sí fueron estrategas en lo que la Iglesia llama el discernimiento de los tiempos, es decir, cómo van dando respuesta a las tensiones epocales desde el pensamiento social y la teología moral. Eso es dinámico, no es estático. Digo esto porque es la diferencia entre doctrina e ideologismo. El ideologismo trata de que la realidad se absolutice a la idea. Los cuatro principios Francisco eran, ya en el año 1974, y lo dice en la primera, lo dijo, y en la primera exhortación apostólica ni bien asumió Evangelii Gaudium, se llama, del año 2013, dice, que son los cuatro principios con los cuales él gobernó. El tiempo es superior al espacio. Es decir, que para Francisco, los espacios llevan al dominio coercitivo y el tiempo abre procesos y nuevos cauces históricos. La unidad prevalece al conflicto, o sea, el diálogo, la escucha, el no avasallamiento de las particularidades, es decir, la soberanía última de los pueblos que son su cultura, el respeto a la diversidad cultural, ese es el segundo. Tercero, el todo es superior a las partes, porque si uno absolutiza las partes, que fue lo que ha pasado en Argentina y en muchos países de América Latina, se generan fuertes niveles de polarización que nos conducen a las divisiones internas. Esto ha quedado en claro y fue uno de los grandes errores de los llamados progresismos en América Latina. En Argentina, el kirchnerismo. Y no por casualidad hemos perdido democráticamente contra Macri y contra Milei, por el sectarismo. Y Lula también enfrenta ese sectarismo interno del PT muchas veces, porque él necesita dialogar. Brasil es un país continente, limita con todos los países de América del Sur, excepto con Chile y Ecuador. Entonces, Lula hizo un viraje muy difícil de comprenderlo solamente desde una perspectiva estratégica, se lo puede comprender, de un líder ultraizquierdista a ser un líder de todo el Brasil, que tiene un montón de diversidades, porque no hay un Brasil. Yo distingo tres Brasil: el Brasil del sur, el Brasil de las grandes ciudades, los colonos industriales, San Pablo, Río de Janeiro,
Belo Horizonte, etcétera, y después el Brasil del Nordeste. Él con un discurso ultraizquierdista pierde totalmente en un país semiconservador con Bolsonaro, si no genera una respuesta hacia el Brasil todo. Yo sé que esto resulta difícil de comprenderlo cuando uno tiene una idea fuerte del primer Lula, pero si te queremos ayudarlo y entenderlo a este Lula, tenemos que entender la parte de que él tiene que representar a Brasil entero. De lo que conoces, ¿cuál era la relación que tenía Bergoglio Y el con cuarto Lula? elemento fundamental de Bergoglio, la realidad supera a la idea. O sea, el todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio, eh, la unidad prevalece sobre el conflicto y la realidad es superior a la idea. Estos son los cuatro ejes cardinales de Bergoglio como líder pastoral mundial. Con Lula tenía una gran relación y se lo nota como Lula estuvo compungido porque cuando estuvo preso, Lula, él le mandó varias veces delegaciones que lo visiten a la cárcel en su nombre y en una gran relación epistolar. Yo inclusive he llevado carta o mandé carta de él y el propio Lula vía, yo no soy conocido de Lula, pero sí yo fui muy amigo de tal vez vos lo conociste, de Marco Aurelio. no de Marco Aurelio, a Marco Aurelio lo conocí a morir, de Samuel Piñeiro Guimaraes. Claro, claro. Ah, tienes escrito un libro con él, ¿no? Él me prologó y fuimos muy amigos y era el diplomático más temido de lo que Estados Unidos. Y bueno, ellos eran muy admiradores de Francisco por la cercanía con Lula, ¿no? En el momento en que Lula estuvo preso, porque en ese momento nadie pensaba que Lula iba a salir, porque el juez, en este momento no recuerdo el apellido que lo Moro. metió preso, Moro, era un hombre formado por la CIA. Y bueno, y todo, bueno, se descubrió, hoy Moro está siendo juzgado, ¿no? Y está suspendido de la función pública. A Lula cuando lo llevaron de San Pablo a Curitiba preso, estuvieron a punto de tirarle del avión. Eso ha Está salido en bien. No, todos eso no lados. se Y ahí conoce. Bergoglio, hubo dos personas que estuvieron muy cerca de Lula. Francisco y Mujica. Así como Francisco estuvo cerca de Evo Morales, estuvo cerca del propio Correa. Correa, estuvo cerca a Maduro, a Chávez no lo llegó, pero con Maduro en todo momento él no lo condenó. Lo que pasa es que tal vez allí la situación en Venezuela permitió no comprenderlo del todo a él, pero en todo momento sostuvo una política de no injerencia principalmente de Estados Unidos en América Latina. Ahora, Eh, en este punto yo creo que es sustancial el seguir entonces la trayectoria del Bergoglio argentino al Francisco Mundial, ¿no? Es decir, en su Totalmente, tarea porque pastoral tiene que reinstalarse, digamos, en coordenadas que superen lo que había sido su pastoral anterior, ¿no? claro, porque la teología de la cultura, que es de donde él lleva al mundo, luego él va creando otras categorías, tiene mucho que ver con una teología latinoamericana donde influyeron, como te decía en el primer programa, Lucio Gera, un jesuita, Escanone, Juan Carlos, otro jesuita profesor de él, y Alberto Metol Ferré, que era un hombre muy vinculado al peronismo. Él
sin duda, Siendo uruguayo, era muy vinculado al peronismo y en general a los procesos nacional populares en toda América Latina, ¿no? de toda América Latina. Entonces, Bergoglio tenía una mirada, aunque un poco en los reportajes decía que un poco se alejaba de la Argentina porque él sabía que eso podía producir algún tipo de malas interpretaciones, pero evidentemente él tenía simpatía por Juan Domingo Perón, porque en esa reunión del 74 que yo te dije que había y que enuncia por primera vez estos 4 puntos cardinales, que después lo reitera en su papado, él fue cuando al día siguiente que murió Perón convoca, porque él era provincial de los jesuitas siendo muy joven cuando murió Perón, que es lo que se le acusa de que él era cómplice, este periodista que encabezó esta campaña, que después fue totalmente desmentido en varios libros que nunca, en documentaciones, de la cuestión de que Bergoglio era amigo del proceso. Fue una campaña de difamación. Se hizo mucho hincapié durante los funerales a la presencia de una monja francesa que había sido sobrina de una de las monjas francesas Claro, asesinadas por el capitán Astis, ¿no? Este claro, torturador que se había ensañado en contra de mujeres, en contra de monjas, pero que salió corriendo el rato a las Malvinas, ¿no? claro, no, no, ese estuvo de 48 horas ahí en las Horcadas del Sur y disparó, ahora está preso. Pero bueno, ese es un reflejo, esta monja, pariente de la monja francesa desaparecida, del amor que le tenía al Papa, de lo que habíamos hablado el otro día. Eso ya ahora ya en la Argentina nadie discute eso. Ya. En un momento sí se generó una confusión. Y bueno, él llega a Bergoglio en un momento de crisis del imperio norteamericano, de emergencia, de una multipolaridad, y yo creo que de retroceso de los procesos de integración, porque ya en el 2013 empezó la crisis de UNASUR, en Argentina ya empezó a generarse una crisis del proceso iniciado por Néstor Kirchner. Lula ya no estaba Dilma Rousseff, es decir, ya no era el apogeo de cómo era la cuestión en el inicio en el 2005, por ejemplo, 2013. Y él ahí apostó, yo creo que la primera parte de su papado, hasta el viaje a Ecuador, a Paraguay y Bolivia, fuertemente a la patria grande. Yo creo que él dedicó entre el año 2013 hasta el año 2018 con toda América Latina. Y, y pienso que lo logró a medias, porque se encontró ante, me parece que diversas líneas, algunas líneas, principalmente una iglesia muy conservadora, la iglesia latinoamericana, inclusive la Argentina. Él Bueno, en estaba un Ecuador poco también, ¿no? Hay un retroceso respecto a lo que fue la iglesia de los años 80, de los años 90. Los totalmente, no, curas, no, los curas conservadores de ese entonces no tienen nada que ver con lo que son las autoridades de ahora, ¿no? no, no, eh, hubo un gran retroceso. Puebla y Medellín ha quedado un poco amesetado. También entendible porque yo hablé ese tema con Metol Ferré y Metol Ferré me dice que la argumentación de él era que Francisco lo tomó, que el adversario de la iglesia eran dos de la doctrina social, porque él decía, Metol, que no hay evangelización sin caracterizar al enemigo. Entonces, en la lógica amigo-enemigo. Entonces, la doctrina social es una respuesta al liberalismo y al marxismo. No como una cuestión de antagonismo, sino como un tercerismo. Y entonces,
en ese plano era que yo te conté que la teología de la liberación nace con categoría marxista, pero la teología de la cultura, sin delegitimar estos conceptos marxistas, abona también en la cultura y en la religiosidad popular. Y sí, Qué tanto afectó a este proceso de desconcierto, de burocratización, diría yo, de la Iglesia latinoamericana y la labor de Juan Pablo II reprimiendo la teología de la liberación y atacando a figuras tan señeras como los hermanos Cardenal en Nicaragua, como Fray Beto y Leonardo Boff en Brasil? no, y dejó un gran vacío, una gran orfandad. A eso iba, porque luego además de la cuestión ideológica surge un nuevo adversario, decía Mentol Ferré, que no tiene Estado, que es un ateísmo libertino, que esta sociedad relativista, esta sociedad del mundo líquido que hablaba Bauman, esta sociedad del eros, de la droga, de los mercenarios, de la guerra que se introducen en los estados por dentro y carcomen a nuestros estados y a nuestros dirigentes. Y en ese sentido la iglesia quedó sin cuadros. Los grandes cuadros de la iglesia sufrieron un gran retroceso por esta cuestión de lo que usted dice de la teología, cuando hay este ataque a los grandes teólogos de la liberación. Y bueno, y Bergoglio asume en esas condiciones y logra sí ya un triunfo antes de ser papa, que fue el concilio de Aparecida, fue muy importante, porque fue un concilio en la lógica de Eso fue Puebla, en el y él 2007, ¿no? 2007, él escribió el documento final, eso lo proyectó como papa, aunque él ya era papal, en el 2005 había sacado importante cantidad de votos. Y entonces él, pienso que la primera etapa de su papado viene a Brasil en el 2014 y en el 2015 o 16 dice la famosa visita a Ecuador, Paraguay, Bolivia y también posteriormente México y Cuba. Ahí yo creo que fue, pero él no logró. El problema para mí es que, y es un tema que yo lo hablé con él, es que lo que ha fallado, esto no es una crítica, sino es un análisis retrospectivo estratégico, no hay una pastoral educativa. Falla la pastoral educativa. Las universidades católicas, las escuelas católicas no forman dirigentes católicos. Al contrario, son neoliberales. Este es un problema grave porque si la iglesia no genera sus propios cuadros de acción en base al pensamiento social de lo que estamos hablando, ¿de dónde van a salir los cuadros? Es Y este significativo es un la conversación a la que estás haciendo él referencia. era consciente de eso, me reconoció. Pero yo te subrayo el hecho de que buena parte de los críticos post-mortem y ante-mortem de Francisco trataban de ubicarlo de manera maniquea, ¿no es cierto? A Francisco como el globalista wokista, ¿no es cierto? Frente a un Ratzinger que sería un nacional católico, algo así, ¿no? Entonces, tratando de Sí, extrapolar conceptos políticos, además muy parroquianos a una situación que tiene realmente otras dimensiones, ¿no? no, total, bueno, ese es un gran desconocimiento. Yo creo que fue un prejuicio de tipo ideológico. Como no lo podían encasillar teológicamente, porque él era un pastor de pobres, de los pobres, él no era un intelectual como Ratzinger, entonces lo etiquetaban como un conservador. A mí es lo mismo visión que tú me dices, tienen en Europa. Sí. En Europa los nacionalistas, sí, yo te conté que Dugin, Alexander Dugin, el asesor de Putin, lo tenía a Francisco como un progresista neoliberal, vacuo al lado de lo que había sido Ratzinger, ¿no?
Y bueno, yo creo que había un gran prejuicio. ¿Por qué? Uno, por la cuestión pastoral, era un pastor. Y dos, porque no nos olvidemos que el fenómeno popular más importante de América Latina, tal vez el más importante, fue el peronismo. Y el peronismo no es comprendido en el mundo, el peronismo es comprendido como un fascismo. En toda la zona andina, por ejemplo, en tu zona y caribeña, yo he visto que de Perón se sabe poco y nada. Lo que se sabe mal. El epicentro es Fidel. Pero sabes, yo Y creo que es interesante, verás, mi abuelita, yo tenía una abuela colombiana que era admiradora de Evita y me contaba cuando yo era guaguito, cuando era muy, muy chiquito, me contaba las historias de Evita. Y claro, yo estaba pendiente de eso y en realidad aquí en el Ecuador la imagen popular de Evita está tan presente que vos encontrabas, al menos cuando yo era muchacho, encontrabas, pero por ciudad a la que ibas en Ecuador, encontrabas salón de belleza Evita. Salón de sí, sí. belleza Evita en todo lado. Sí, pero en un momento determinado me parece, este es un tema que yo no sé si, por ahí no me quiero desviar, pero no sé si va a compartir porque es como para conversarlo en un Claro. bar de Buenos Aires tomando un En alguna cinco vino. otra reunión. Pero sí, el tema de lo nacional popular sin duda tiene una connotación muy distinta a lo que han sido las formaciones clásicas de Europa Occidental. Y muchas veces Claro. los intelectuales acá vienen formados con esa horma de Por zapato, ejemplo, los ¿no? grandes intelectuales europeos de ahora, por ejemplo, Ramonet no entiende al fenómeno popular, entiende al peronismo desde el kirchnerismo, Claro. pero no al Mira, peronismo desde Perón. yo creo que sin embargo, si te pones a leer el tema italiano, la historia italiana, da muchas luces de esto, porque tú encuentras en Gramsci una serie de reivindicaciones de lo nacional popular católico e inclusive habla con nombres y apellidos de varios dirigentes sociales y políticos del mundo católico al cual los marxistas tendrían que acercarse. Él lo recomienda desde la cárcel, ¿no? Claro, y Perón estuvo en esa época estudiando allá. Pero volviendo al tema, Francisco, y bueno, y la segunda etapa creo que él ve, Del 18 en adelante, dices. si él ve que estalló la Tercera Guerra Mundial y ve que en ese estallido de la Tercera Guerra Mundial, el plan de Estados Unidos, que todos lo conocemos, de los neoconservadores, que hasta ahora nunca lo han cambiado, esto viene de Bill Clinton hasta el día de hoy, era invadir Medio Oriente y ir produciendo las llamadas revoluciones de colores para aniquilar a Irán, que en alianza con Israel, por supuesto. Y entonces cuando Francisco ve eso, es que le escribe a Putin. Hay una cosa muy importante que por ahí está olvidada, ¿Qué año es que esto? cuando el año 2018, cuando Estados Unidos decidió invadir, Donald Trump, estando presidente Donald Trump, decidió invadir Siria, Putin va en defensa de Siria en la aviación, Hezbollah en el combate terrestre, y una carta de Francisco a Putin en el cual le dice que tiene que neutralizar esta invasión, le sugiere, de Estados Unidos a Medio Oriente. Esto es un hecho muy significativo y muy olvidado. Una carta pública le hace, que Putin lee en una reunión internacional que se estaba desarrollando en ese momento, y de alguna manera él para la guerra y allí él se dedica ya más a una diplomacia, me parece, de lo que él denomina el poliedro, que vendría a ser en términos prácticos un equilibrio de poderes multipolar, que es lo que está pasando ahora,
Y en ese equilibrio de poderes multipolar plantea el diálogo con todos, por supuesto con Estados Unidos, pero así también con Europa y con Rusia, con China, y él tenía un diálogo muy importante el, con, con Kirill, que era un hombre de mucha influencia en Putin, El es patriarca de Moscú, ¿no? el patriarca de Moscú, heredero de la primera escisión que vos hablaba hoy del año 1054. La Iglesia Ortodoxa nace primero en Constantinopla, que le dicen la segunda Roma, y luego en Moscú la tercera Roma, diríamos. Y el de Putin es un nacionalismo euroasiático sostenido culturalmente en la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado. Es un hombre de ir a misa todos los domingos y una fuerte influencia de Kirill Déjame, en déjame que recuerde a nuestra audiencia que ya hubieron patriarcas ortodoxos en Concilio Vaticano II, Sí, sí, lo lo más invitó. duro de la Guerra Fría y cuando habían acusaciones de que la Iglesia Católica era infiltrada por la CIA y del otro lado habían las acusaciones de que los obispos eran comprados por los comunistas y lo mismo con la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Es importante ubicar que no es en Así, esta situación puntual, sino que es una política de largo plazo que viene desde Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Ratzinger y la culmina, digamos, en estos claro, tiempos. ellos llaman en los círculos cerrados de las reuniones, diríamos, reservadas, que la iglesia es policéntrica, que teniendo en cuenta que hay una capital que sirve como para que no se atomice el cristianismo en un montón de iglesias particulares, que es Roma, pero que en realidad la acción es evangelizar en forma universal y el cristianismo implica pueblo universal. Esta es la Entonces, en esa, recuperación sinodal, ¿no? Al final del la papado de Francisco. recuperación del Cuéntanos un signo de la poquito de eso. sinodalidad, que es la lograr entre todo caminar junto a través de la pedagogía de la escucha. En eso insistió mucho Bergoglio y diríamos que movilizó a la iglesia con eso. A una iglesia que estaba muy en crisis y que él la deja eh, en un estado de militancia y con su martirio final muy importante. Ahora depende en el cónclave, a pesar que los números él dice, pero yo no creo en esas cosas que de los 130 cardenales que participarán, 100 lo eligió él. En realidad siempre lo que predomina en el cónclave es el Espíritu Santo. Por eso dicen que los que entran papa al cónclave salen de cardenales, ¿no? Están en el cardenal. Y fíjate que él se fue con una valijita nomás. Él no pensaba, ya la segunda vez tenía 76 años. Ya no era el Bergoglio del 2005 con Ratzinger. Oye, Cuando ¿tú alguna vez tuviste la oportunidad de conversar con el Papa Francisco sobre la película que hizo Hollywood? no, no, él no hablaba mucho es decir, Francisco tenía características muy especiales, él te escuchaba y opinaba dos, tres así Puntualmente. puntualmente y punzante, y con un gran sentido del humor. Yo pienso que era su metodología jesuítica, pero también una metodología de cuidarse de que no lo escuchen. Él Mira, siempre tiene, cuando viene acá el Papa, Correa nos convoca, tiene la gentileza él de tiene, permanentemente tenía música de fondo para que no lo escuchen, a música. propósito de estos comentarios puntuales, ¿no? Cuando viene acá a visitar al Ecuador, Correa tiene la gentileza de invitarnos al Palacio Presidencial y nos iba presentando de uno en uno. Yo no era parte del Ejecutivo en ese entonces. Y claro, el Papa era muy cordial, saludando a todos de manera un poco rutinaria. Pero el otro que me presenta a mí, dice, es Pedro Páez y dice, Pedro está a cargo del control de los monopolios y de lo que me estaba dando la mano verticalmente, pone las dos manos así muy paternalmente
vira la cabeza y me dice, la tenés dura, che, me dice. Así Sí, sí, bien es el argentino, comentario, ¿no? bien argentino. Y bueno, yo creo que Correa, yo estaba en Panamá en ese momento y vi en directo. Estaba dando un curso a militares venezolanos en el canal. Y bueno, ahí me di cuenta de lo que vos conocés mejor que yo, esa zona que, o sea, podemos decir en un libro del Congreso Anfitriónico de Panamá a la provincia de Panamá. Sería del gran triunfo a la derrota total. Y América Latina está en un momento de derrota que yo creo que si en 30 años no, y estamos con la posibilidad de ser mero segmento del mercado financiero internacional, porque si con mi ley en la Argentina y con las posibilidades, acá lo único que nos queda concreto es Lula, en términos geopolíticos estoy hablando. Brasil puede volcar la situación, pero es una situación muy difícil la de Lula ahora. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, allí yo me acuerdo muy bien que el discurso de Correa, en el cual él le habla de la Evangelii Gaudium, él todavía no escribía Laudato Si y Fratelli Tutti. Y también tengo muy presente el recuerdo del llanto. Acá impresionó mucho cuando asumió Francisco cómo lloraba Correa y la razón del Vaticano. Le dio como un ataque de llanto, estaba con la madre. Se emocionó mucho Correa en ese momento. Y bueno, ese sería el Francisco de la primera etapa. Y el de la segunda etapa fue el líder mundial que luchó por la paz y el líder mundial que a nivel interno impulsa el de la sinodalidad con una teología de la misericordia. Acá entramos en el barco todos. O nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Yo creo que ahí se nota, ahí se entroniza el Francisco Universal, que es el Francisco del COVID, el que luchó contra el COVID. Y hay una cosa muy importante que pasó muy desapercibido también. Él hace un estudio, yo le mandé varios trabajos sobre geopolítica de las vacunas, pero hay un estudio en el que después no se publicó, pero llegó a salir la noticia, porque no se publicaron las conclusiones, que en realidad el COVID ha salido del laboratorio norteamericano. Bueno, eso lo acaba de decir Vance, ¿no? El Sí, van, vicepresidente y el Vance que le lo, fue y les dijo en la y el cara que a es los miembro, ministros de defensa de Europa, cosa que bueno, el jefe de la reunión terminó llorando, pues en los hombros de una de las chicas. ahí está. Yo estuve en el Vaticano hace un año y conversé con, él era asesor, forma parte de la Academia de Ciencia, este personaje que vos lo conocés mucho mejor que yo, pero a mí me impresionó porque es muy inteligente, pero no Di- conozco bien su historia ideológica y política, Dice, Jeffrey Sachs. ah, Y él me dijo, él era no asesor, pero de la Academia de Ciencia, y cuando se reúne la Academia de Ciencia, Francisco iba a escuchar las ponencias. Y Sachs, en una ponencia allí, habló que Francisco escuchó atentamente de que él estuvo presidiendo una comisión investigadora y que el COVID fue un invento norteamericano. sí. Por si acaso, para nuestra audiencia, Jeffrey Sachs no es católico, él es de origen judío, digamos, de herencia judía, pero él se declara agnóstico, ¿no? Sin embargo, es una persona que comulga, creo yo, es la palabra correcta, con los planteamientos de Francisco en muchísimos ámbitos. Por si acaso, es un economista neoclásico
que en el caso de Bolivia planteó un programa de ajuste neoclásico para acabar la hiperinflación y que también ha propuesto recientemente, en años recientes, acabar la hiperinflación en Venezuela con un ajuste neoclásico. Es decir, que no estamos hablando de que se ha cambiado de camiseta, nada. Es el mismo Jeffrey Sachs que en 1985 saltó a la fama por haber reducido la inflación en Bolivia. Yo creo que es crucial el entender, ¿no es cierto?, lo que estás mencionando, porque él ha sido, y en su momento también Stiglitz, que también es de origen judío, y en su momento también Krugman, en mucho menor intensidad, han tenido posiciones muy progresistas que han ido No, convergiendo y con las ahora a mí posturas me del impresionó latinoamericano. porque yo no lo conocía a fondo, porque no llegué a leer libros de Sachs, pero sí veo que tiene un canal en YouTube, el que mejor analiza Sí. la guerra de Ucrania y la crítica al imperialismo, a la OTAN, Y al tema de Gaza, ¿no? Esa es una y al cuestión tema de Gaza, y fundamental. por eso me llama la atención, y al lobby judío. El lobby judío. Lo denuncia, lo Por denuncia. eso no sé bien quién es dentro de la política norteamericana, si con quién está, quién, no sé, Bueno, no. él era del ala izquierda del Partido Demócrata, ¿no? Pero cada vez se fue distanciando más por su política, por la política del Partido Demócrata de provocar guerras en todo lado. Ahora, sé que él tenía, no influencia, pero él y Stiglitz le hacían informe económico y de coyuntura económica mundial. Por supuesto que después él lo traducía, porque Francisco leía todo a su manera, pero ellos Mira, forman había un parte de la Academia economista SIC francés, Jean-Paul Fitoussi, que era el también. canal, el canal de Stiglitz con el Vaticano. Y creo que la relación de Jeffrey Sachs es más directa. Yo, muy No es modestamente, yo directa, tengo yo lo solamente una veo. relación por lo que les sigo y los leo, ¿no? Hay un economista del Vaticano que es el que se ve que hace los enlaces. Tal vez vos lo escuchaste nombrado, lo habrás leído, No, no lo leí. Samagni con Z. Pero bueno, él ahora tenía un contacto directo, tanto Stili como Sachs, en lo que hace a la crítica al rol del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y a partir de allí, Francisco saca dos encíclicas muy importantes, después de las cuestiones, bueno, lo que deja en América Latina es el programa de tierra, techo y trabajo, es Cuéntanos, fundamental. cuéntanos de ese programa. Su viaje a Bolivia fue imponente, que fue en el mismo viaje que pasó por Ecuador. Y luego allí lo invita a EO, a todos los presidentes latinoamericanos, permanentemente son recibidos en el Vaticano, era un Vaticano de puertas abiertas, y luego ya aparece el Francisco, el líder mundial, y ahí aparece la encíclica Laudato Laudato Si. Si. Es justo a los 50 años de Medellín, ¿no? 2018. Así es, en los 50 años, y además lo interesante es que él pone el problema del medio ambiente como una cuestión social, no como una cuestión ambientalista parecida a Greenpeace, no tiene nada que ver con el planteo Esa es otra de ecologista las críticas que le de hacen Greenpeace. los supuestos nacionalistas, diciendo que es un globalista de la alarma climática y toda esa cuestión. Bueno, la propuesta no tiene nada que ver con el tema de la financiarización climática, de los bonos de carbono, Nada que de los ver. bonos verdes, de los bonos azules. Por si acaso, porque hay algunos latinoamericanos que dicen que son seguidores de Francisco, pero siguen comidos del Pero no pasto lo de los bonos leen, verdes y azules. no lo leen, al contrario, lo que hace es una defensa en el fondo de al decir que debemos cuidar nuestro territorio, indirectamente está llamando a los latinoamericanos en un lenguaje en Laudato Si, de tener cuidado de los fenómenos de que los bienes de la naturaleza sean bienes públicos Bienes privados, comunes, claro. bienes comunes privados, principalmente la alerta sobre la Amazonia. Claro, entonces él contrapone, yo creo que ahí está la vena, ¿por qué se llama Francisco? ¿No? Las florecillas de San Francisco tienen una presencia en Laudato Si
digamos, actualizado al siglo XXI, pero que justamente hace referencia directo al tema de los bienes comunes. Es decir, ahí el gran peligro es que Ahí, esto pueda ser utilizado privadamente con los intereses y de, además del capital financiero. Así es, muy, muy no, y importante. él critica en Laudato Si a aquellos capitales financieros que vienen, que quieren generar economías extractivistas. O sea, no, muchos lo han criticado por lo alista, pero porque no han leído o por el prejuicio, pero es una encíclica de un tono social muy actual y que América Latina tendría que tener en sus programas la Laudato Si, en los gobiernos nacionales, diríamos. Y el último gran alerta que él hace como complemento al Laudato Si es la Fratelli cuestión de la necesidad de la ciberseguridad. Hoy no nos olvidemos lo que ha pasado en el día de hoy. Yo creo que ha habido no sé si una prueba, una experiencia o algo así de guerra híbrida en la oscuridad de España, Francia y Portugal, porque estos fenómenos nuevos son fenómenos de lo que se denomina a nivel de estrategia militar guerra híbrida o las nuevas guerras electromagnéticas o guerras cognitivas. Bueno, allí los expertos ¿Sabe eran el origen? el Mossad, ¿no? Posiblemente Te haya. acuerdas cuando metió ese virus en la central nuclear, energética nuclear de Irán? Claro, en Irán fue el primer ataque, Estados Unidos lanzó una bomba atómica viral que se llamaba Sputnik. Y Irán tiene tal desarrollo que no se imaginaba nadie, ahí el mundo se enteró en bioseguridad, que logró a los 3 días neutralizar, que si eso lanzaban a cualquiera de nuestros países, nos destruían por completo. Yo conocí la central de bioseguridad de Irán al máximo desarrollo y en las universidades, las carreras, hay una facultad de ciberseguridad muy grande. Imagínate vos que la Universidad de Teherán, que es la más antigua islámica, es del 800, o sea que es antes que Harvard, es donde estuvo la primera carrera de medicina, la primera carrera de cardiología y de farmacia, tiene una facultad de estudios del mundo. Entonces, en esa está grandísima, manzanas enteras, dentro de la universidad, la Facultad de Estudios del Mundo, y en una está Asia, en otro se estudia América del Norte, en otro se estudia Europa, en otro se estudia África. Es decir, hay una visión paradójicamente de lo que nosotros podemos creer aislacionista, conservadora o antiprogresista, de que en realidad ahí queda en evidencia cuando uno va en esos países, que vos seguramente habrás estado, No, no de que está. la modernización no significa occidentalización. La modernidad es ser fiel a uno mismo. Y estos países como China, como Medio Oriente, han logrado abordar la problemática que le plantea la tecnología sin renunciar a su identidad. Los chinos no son ni comunistas ni liberales, son confucianos. El, el, el comunismo es una herramienta política del confucianismo, pero pensar que el comunismo está por arriba de Confucio es no conocer la cultura china. Mira, ¿qué te parece si en esta última media hora nos organizamos para que puedas ensayar un diagnóstico de cómo ha quedado, cómo ha ido cambiando la iglesia, empezando por América Latina para completar lo que ya has dicho, pero para que nos hagas un mapita de cómo está a nivel mundial la iglesia, que ha ido perdiendo muchos fieles a pesar de los esfuerzos de los últimos papas? Y luego al final lo dedicamos a algunas previsiones de cómo podría estar la correlación de fuerzas dentro del cónclave. Bueno, yo pienso que no se puede analizar la iglesia sin desconocer el contexto mundial, es un contexto de donde reina una globalización
que no debe ser solamente entendida de una perspectiva economicista. Por eso yo soy partidario un poco del sistema mundo, del concepto de Emmanuel Wallerstein, sistema mundo o mundialización, como los franceses, porque es un fenómeno económico, político, financiero, tecnológico, cultural. Ese fenómeno cultural encuentra a Occidente en una gran crisis cultural. Occidente perdió, tanto en su brazo europeo occidental como en su brazo norteamericano, perdió la revolución tecnológica, de la cuarta revolución industrial, la de la industria 4.0. Estoy hablando de la revolución digital, la impresora 3D, la inteligencia artificial, el ciberespacio, etcétera. Hoy China está liderando la revolución, la cuarta revolución industrial. Esto hace de que Europa se retraiga y como furgón de cola en un continente museo de Estados Unidos, y en algunos países empiezan a surgir populismo xenofóbico y en otro tipo de populismo que habría que observar bien, crítico a la OTAN y a todo esto, como este partido que ganó las elecciones en Alemania. China, Estados Unidos tiene un gran problema multicultural. El problema es que ha dejado de ser el etos calvinista blanco, ha dejado de ser mayoría de las 13 colonias, y hoy en Estados Unidos no solo que pierde la revolución industrial y tiene una gran crisis económica y social, sino que los multiculturalismos, en especial la inmigración hispánica, la inmigración asiática, pone en cuestionamiento a esta identidad fundacional de los Estados Unidos, pero por el otro lado apuestan paradójicamente en esa sociedad tan contradictoria, creen en última instancia en el nacionalismo que plantea Donald Trump. Lo hispánico lo votaron a Trump. Esto, un Asia y Medio Oriente muy fortalecido desde el punto de vista de su identidad cultural y la modernidad, han logrado unificar lo que parecía divorciado. Hablemos de la tecnología y de la industria de la India, de la China, de Medio Oriente, y una Arabia Saudita que sigue siendo un poder con alianzas con Rusia, con China, con el tema del petróleo, y una América Latina totalmente fragmentada. En ese plano, a este neoliberalismo que reina en Occidente, la única respuesta que hay y a estas culturas orientales que son distintas a nuestra cultura, el único mensaje de inclusión y de justicia social y de ética política, porque Francisco planteó la inclusión social, pero planteó la ética política y la defensa de las patrias. Eso es muy importante. El poliguero implica la defensa de la patria y la dignidad de las personas. Ese mensaje universal, por eso él era el enemigo número uno del imperio, era el único que cabe. La única respuesta a los imperios era Francisco. La desaparición de Francisco nos pone ante un enorme interrogante, porque estamos en una cultura hostil al planteamiento de Francisco, que él lo suplía con su enorme carisma y con su enorme poder de seducción política. Él era un pastor y un enorme jugador político, que no cualquiera tiene esas habilidades. Entonces, la Iglesia Católica a mí me parece que está en crisis en Europa porque tiene problemas irresueltos, principalmente el problema que conocemos del celibato, el problema que conocemos de la homosexualidad, el problema de la cuestión del género,
el problema de las mujeres, del rol de las mujeres, el problema de la falta de vocación sacerdotal, el problema de que no hay una pastoral educativa que enseñe desde una visión de la doctrina social. Entonces sigue siendo la reserva del catolicismo mundial, sigue siendo América Latina. A pesar del decrecimiento demográfico de católico en América Latina, sigue siendo América Latina, porque Europa no lo es, hay un progresismo, hay un catolicismo de barniz. En Estados Unidos hay un catolicismo muy conservador, vinculado al conservadorismo religioso norteamericano, y en el Medio Oriente hay otras iglesias. Bueno, Entonces, ahora parece Francisco, emerger, por los temas demográficos, parece emerger porque está a la cabeza, creo que es en el cuarto nivel, países del África y Filipinas, ¿no? sí, inclusive hay un filipino que es Tagle, que es candidato papable, de lo que se habla, algún obispo, un cardenal africano, pero en concreto, yo pienso que el sínodo de la sinodalidad, o sea, la escucha, que es lo que pregonaba Francisco, no tiene que tener un retroceso. Yo en eso creo en el Espíritu Santo. Si yo me pongo a pensar, no tengo nombre, sí sé que en el cónclave hay mayoría de electos de cardenales designados por Francisco. De los 138 cardenales, 103 o 104 lo designó Francisco, pero eso no te garantiza nada. El gran riesgo es que si nos olvidamos de Francisco, en pocos meses se transforma Francisco en estampita. Entonces están Lo más nosotros grave los que es, laicos, Francisco se transforma en estampita y la Iglesia Católica puede convertirse en uno de los instrumentos de la guerra. totalmente, en instrumentos de la guerra y de divisiones. Entonces, a mí me parece que están nosotros los laicos, eso es lo que Francisco también nos transmitió, que ya no hay más divisiones entre los ministerios jerárquicos y los laicos. Los laicos debemos avanzar sin consultar, sino a debatir. Él nos invitaba a participar en política, en un sentido amplio, por supuesto. Entonces, en ese plano, yo pienso que el partido, a mí me interesa el partido latinoamericano, y bueno, en Latinoamérica es, por supuesto, apoyar los procesos populares y apoyar a los pobres de América Latina, no importa si desde lo ideal es de una perspectiva de izquierda, centro izquierda, donde el rol del Estado juega un papel central, pero debemos dejar un poco el ideologismo y tener más una visión estratégica. Porque yo creo que lo que nos estancó en el tema de... Te voy a dar un ejemplo, que en tema, cuando UNASUR tomó mucha fuerza al principio, nos estancamos en algunos temas. Y un tema que nos estancamos fue, por ejemplo, yo soy especialista en eso, en seguridad. ¿Por qué? Porque el prejuicio desde los sectores de izquierda o centro izquierda que había de abordar y estudiar a la policía por dentro para generar conocimiento civil para el control político de la seguridad, quedaba como que vos eras parte de los servicios. O sea que era parte diríamos, de las fuerzas retrógradas. Y entonces, al no ponerte a estudiar eso, le estás dando el poder a la policía. Esto tal vez no se nota mucho en Ecuador porque Flaxo y, y la Universidad de Estudio del Estado, ¿cómo es que se llama? Yo estuve ahí IAEN, también. ¿Cómo? IAEN, Instituto de Altos El Estudios. IAN y el IAEN estudian seguridad y Bueno, defensa. estudiaban, ahora todo ha venido a Ahora menos. me imagino que con este se fue todo. Yo estuve ahí
Yo inauguré, fui el conferencista inaugural en la época de Correa y hablé y vi, pero era el apogeo en ese momento. Pero ahora, todo eso, porque Estados Unidos ahora entra por el crimen organizado. Ustedes son testigos de lo que está pasando. No entra más con la guerra con la doctrina de seguridad nacional. Entonces, en ese plano, Francisco también era consciente, denunciaba el crimen organizado, denunciaba a los mercenarios de armas y denunciaba a las campañas electorales financiadas por el narcotráfico. Es decir, que Francisco era una voz que muchas veces tal vez no tenía la fuerza del clero. El clero seguía siendo y sigue siendo conservador, Pero ni siquiera, que pero ni siquiera se hicieron eco de muchos de los temas que has planteado. no, Acá no ni se sabían. conocía. Yo creo que muchos curas ni leyeron la encíclica de Francisco, pero él empujaba y movilizó multitudes, y nosotros Bueno, tenemos que hacer y a el él. tema crucial ahora, ya en los últimos momentos, sabiendo que iba a morir, el tema de Jubileo 2025, ¿no? Y bueno, el jubileo 2025, el jubileo de la esperanza, no de por casualidad pone ese nombre, porque él dice que lo último que había que resignar era la esperanza, que había que luchar y que el desánimo, y bueno, y hace todo un jubileo que era un rito antiguo del año 800 en el cristianismo. Bonifacio fue el primero, del año, perdón, 1300 fue el primer jubileo, en el cual abre las puertas del Vaticano al mundo entero en un mensaje de esperanza, principalmente siempre a los pobres. Entonces, por eso hay toda una línea conservadora de diferentes sectores, principalmente de Estados Unidos. El que armó la línea interna dentro de la iglesia, contra Francisco, fue Stevie Bannon. Que dicen que es El, católico, ¿no? y dicen que es católico y ahora apareció y él lo recibió el profeso, estando ya prácticamente en el más allá que acá, al vicepresidente norteamericano, que yo le desconfío totalmente, al ex militar que lo visitó un día antes de morir, JD Vance. Avance. Y entonces, bueno, había todo una gran perspicacia política de Francisco en un lenguaje de gesto, pero creo que América Latina no lo aprovechó bien, y principalmente la Argentina. Ahora recién nos estamos dando cuenta quién fue. Podía haber abierto las puertas, podía... Cuéntanos un poquito Mil más puertas. de los enemigos de Francisco. Por qué inclusive llegan a fusionarse en algún momento sectores de la extrema derecha dentro de la iglesia con sectores que habían salido de la iglesia, como las del obispo Lefebvre? ¿Por qué se rompe? Bueno, ¿por qué se hace una división del trabajo dentro del Opus Dei, una con un pie adentro y otro pie afuera? ¿Por qué entra un nivel de insolencia, de irreverencia que difícilmente se ha visto con otros papas en el ataque frontal a la figura de Francisco? ¿Por qué inclusive el canal católico ETWN en algún momento, en algún día en particular, coordina esfuerzos que aparecen en los principales periódicos controlados en muchos casos por financieros judíos? Y con otros medios protestantes y coordinan en una semana, pues hace algunos años, un ataque frontal en contra del Papa. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué intereses están detrás de todos estos ataques? Bueno, él en lo económico, que nos estamos olvidando, primero que saneó la finanza vaticana nombrándole a mujeres. Hoy la presidenta del Banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano, es una mujer, la vicealcalde del Vaticano es una mujer, tuvo apertura hacia la mujer y saneó la finanza. Segundo, que todo aquel que pequeños a grandes actos de corrupción lo metió preso, o sea, dictó una reglamentación
donde del derecho canónico, en el que incorpora que todo aquel acusado de corrupción y de todo otro tipo de delitos ya no iban a ser juzgados por el derecho canónico, sino por los tribunales ordinarios. Y lo mismo pasó A con la tal punto pedofilia, que, ¿no? ¿cómo? Con la pedofilia. Con la pedofilia lo mismo. Entonces fue tocando esos intereses. Fíjate que ahora hay un cardenal que quiere participar del cónclave y hoy le dijeron que no, un cardenal, creo que es inglés, que Francisco lo había nombrado funcionario y cuando él descubre que estaba en hecho de corrupción, lo echó y le sacó el grado de cardenal. En ese sentido lo acusan dentro del Vaticano como un tipo duro. Y también el ataque que hizo él al Opus Dei le quitó poderes al Opus Dei. Es una prelatura que directamente depende del Papa, ya no depende de un general del Opus. El Opus ya, o sea, lo disolvió, o sea, lo minimizó al Opus Dei. Hay un odio tremendo contra eso y además a todas aquellas órdenes religiosas, hay una orden muy importante del Perú, que en este momento no recuerdo el nombre, Solticio, algo así, Sodalicio, acusado, ¿cómo? sodalicio. Sodalicio, acusado de pedofilia, todo el dinero que tenían que, que pagar, indemnizar, que lo hagan y también que parte de ese dinero vaya a obras benéficas para los pobres. Entonces se ganó muchos enemigos, él abrió muchos frentes. Por eso hay esta campaña de difamación que vos hablás, en el cual atacó instituciones prácticamente que no se animó ni Juan Pablo II ni Benedicto. En Estados Unidos lo mismo. Y acá en Argentina lo mismo. Él se alejó de mucho directamente de organizaciones en el cual le cerró la puerta directamente. ¿Qué Y escenarios verías tú, dependiendo de qué suceda en el cónclave y post-cónclave, para la Iglesia Mundial y para la Iglesia de América Latina sobre todo? En el un derrotero, si es que se conserva el legado de Francisco, y en el otro, si se lo revierte y se enconcha, digamos, la Iglesia en posiciones conservadoras y burocráticas. no, si es una posición, yo pienso que, reitero, creo en el Espíritu Santo, pero si tenemos que hacer un análisis más en el que no está en juego el Espíritu Santo, una iglesia conservadora implica el retroceso y la posibilidad de transformarse en una religión minoritaria a nivel mundial, sin poder, porque las fuerzas individuales y neoliberales van a destrozar a una iglesia conservadora y las propias fuerzas de los pueblos lo van a destrozar, porque él decía, hay que elegir entre ser pastores de pueblo o clérigo del Estado con confort. Y si van a ser clérigo del Estado con confort, la iglesia puede ser que haya un amesetamiento con algún obispo de transición de Europa, que está en una gran crisis cultural, como decíamos. Y si es una iglesia latinoamericana, un obispo latinoamericano, yo pienso que no tiene otra alternativa que seguir el derrotero de Francisco. Y, si, y, Tal vez si- no la y otras velocidad. partes del tercer mundo, como lo que hablábamos de Filipinas o de África. Y bueno, yo escuché, yo tengo buenas referencias, él era muy amigo del filipino. Inclusive cuando yo estuve 2 o 3 veces, siempre el filipino lo visitaba. Ahora, yo escuché las declaraciones del africano Sara, no sé cómo es, realmente un reaccionarismo terrible, una especie de obispo preconciliar, ¿no? Así que eso un poco me preocupó, porque a veces no mucho tiene que ver
La los procedencia, lugares, sino el la horizonte, procedencia. ¿no? Claro, No de fíjate dónde vos, vienes, sino a dónde vas. claro, ahí está. Y Ratzinger era un alemán muy importante, o el propio Pablo VI, y Juan XXIII era un agricultor. Y bueno, este era el hombre del fin del mundo, pero a veces vienen, fíjate, yo siempre recuerdo y le hago recordar un poco en broma, ya hablando de política, ¿no? A los que son un poco indigenistas. Yo digo, vamos a revalorizar el indigenismo, pero también el mestizaje. No nos olvidemos que cuando estuvo el Inca Toledo, el Perú fue el epicentro de la corrupción y el neoliberalismo absoluto, y era un ladino el Inca Toledo. Y bueno, y después lo tenemos a la Aymara Evo Morales y es ya otra cosa. Entonces el tema indígena, que vos lo conocés muy bien, el ser indígena no te da la garantía de que sea la América profunda, ¿no? Por eso creo que es mucho más importante, más que hablar de nacionalidades, como eh, le hizo la constitución boliviana, dice, ahí metió la pata para mí el antropólogo, el vicepresidente, pero como Evo tenía la conducción política, eso quedó amesetado. Eh, yo prefiero el concepto que usted utiliza, multiculturalismo, porque son todos parte de Ecuador. El multinacionalismo, la multinacionalidad implica que dentro del propio Estado hay varias nacionalidades, es peligroso el concepto. Y bueno, y Estamos con a las puertas respecto a de la la iglesia, disolución del Estado, ¿no? la De la disolución del separación, Estado, de la secesión. sí, sí. Y bueno, y dentro de el cónclave pienso eso, por eso yo hablo de la división que hago en vez de tradicionalista o progresista e teología fuente o teología reflejo. Hoy ser teología fuente implica el programa de Francisco hacia adelante, con la agenda del momento de la globalización y discerniendo los tiempos a partir de la doctrina social. Y una teología reflejo sería un conservadorismo repetitivo hacia atrás preconciliar, y sería la extinción. De ahí la preocupación. Regresar a una Y teología de la dominación, ¿no? Y sería olvidar la todo lo que teología ha de la sido la dominación teología de y la de la liberación. violencia, Así es. y que será utilizada para la violencia. Y la otra sería tal vez una tercera alternativa, una transición rápida, que venga. No nos olvidemos que los cardenales son grandes. Francisco, un caso muy especial, él no pensaba que iba a durar tanto tiempo. Y que venga un cardenal europeo, 2 o 3 años, Pero pero bueno, ese es en cambio el chiste de Juan 23, ¿no? Porque así como hablábamos de Benedicto XV, el Juan 22 era un cura de la época de la disolución de los templarios, ¿no? En el 1300 y pico. Y entonces había la división entre Aviñón, la división también dentro de Occidente entre Aviñón y Roma. Y entonces estaban en un conflicto así muy, muy encarnizado por las influencias entre Francia y los italianos, digamos italianos y alemanes. Y entonces había un obispo que se hacía el que se estaba muriendo y ya el rey les manda a cerrar, como ahora es el cónclave, ¿no? Esa tradición empieza justamente con Felipe el Hermoso y lo que hace es les encierra y les tenía pan y agua. claro, con llave, porque no Pues podían ya, elegir, estaban claro. como 3 meses. Y entonces parece que tenían unos climas muy, muy, muy extremos y entonces estaban desesperados por elegir a alguien. Entonces dicen, bueno, este que ya se va a morir, va a ser lo que dices, ¿no? Una solución de transición rápida, ¿no? Y entonces parece ser que los círculos de poder sabían que Juan 23 estaba muy enfermo y que no iba a durar mucho. Y entonces parece ser que con mucho humor el cura este, pues, ¿no? Les logra comer el cuento y el rato que elige el nombre se pone Juan 23, porque este Juan 22 en realidad
Fue un papa que duró mucho y que se logró zafar de las influencias tanto del rey de Francia como de los nobles italianos, germano-italianos, y trató de apuntar hacia la unificación entre Aviñón y Roma. Claro. Este, y bueno, vamos a tener que estar pendiente a partir del 7 de mayo. Yo Bueno, creo que se va a elegir rápido. ahí nos cuentas. Bueno, no sé si quieras redondear un poquito ya para ir acabando esta sesión. Te agradezco muchísimo y con unas palabras finales para dar fin a esto. No, yo primero agradecerte, encontrar un hermano ecuatoriano que somos de la misma nación. Siempre recuerdo al general Lavalle y la batalla de Pichincha. Sí. Fuimos un ejército común. Y la entrevista de Guayaquil, que fue una entrevista en la única vez que se vieron los dos grandes libertadores. Soy admirador, me encantaría, antes de terminar, de un personaje de la historia ecuatoriana, pero lo leí nomás, pero me parece muy interesante y fascinante, que algún día, si nos encontramos personalmente, te voy a exprimir para que me cuente, de Gabriel García Moreno. Sí, es muy Eh, polémico, ¿ah? Muy polémico. Muy polémico, una especie de jesuita laico, muy polémico, como el doctor Francia acá en Paraguay, ¿no? No, no, pero mucho, porque lo que no se encuentra, lo que pasa es que nuevamente aquí viene esta visión dicotómica, entonces desde el nacionalismo católico se lo quiere recuperar a García Moreno, pero se olvidan que García Moreno era un proimperialista que pidió a Francia que nos acepte como protectorado, y Ah, más bien Napoleón III le dice no. Y esto además lo hace cuando era toda una confabulación de los británicos, los franceses y los españoles para la sí, sí, reconquista de América, ¿no? cuando el imperio de De Napoleón Maximiliano, aquí pues, en México, de Maximiliano en México. Maximiliano, sí. Bueno, y entonces creo que, yo creo, Pedro, que nosotros estamos viviendo la fase final de la segunda independencia. Estamos como en la época de San Martín y Bolívar. Yo creo que si en 20 años no logramos la unidad, que es muy difícil lo que te estoy diciendo, vamos a ser colonias periféricas del sistema mundial, Sí. independientemente si el orden es unipolar o Yo multipolar, creo que de nos pronto ni vamos a siquiera ser, 20 años, hombre. Yo creo que es ahorita, o nos unimos o nos no, sí, hundimos. ahora, por no decir ahora, y vamos a ser, yo creo que la tendencia es un tipo de Estado embrionario, pero que ya está en toda América Latina así subyacente, que son los estados narcodemocráticos. Y entonces allí la voz de Francisco era, diríamos, la voz de los pobres y la voz de los débiles y la voz de los desválidos. Ojalá que el destino esté con nosotros, pero la única posibilidad es que los pueblos sean los nuevos sujetos nuevamente y no los tecnócratas, que encontremos liderazgos emergentes nuevos. Esto es lo difícil, Francisco hablaba mucho de eso, generacionalmente nuevo, y que la crisis que va a desparramar Estados Unidos, porque Estados Unidos está derrapando, sea un aterrizaje suave, y dentro de eso que tengamos un papa, una iglesia fuerte. Y esa iglesia fuerte tiene que ser una iglesia que sea teología fuente. Si es teología reflejo, va a ser para la violencia y una teología de la dominación, como ocurrió en otros momentos de la historia. Elementos de Por eso me reflexión pareció muy importante. importantes, Miguel Ángel. Elementos de reflexión que yo creo que es fundamental que los sigamos rumiando intelectualmente. Ojalá podamos tener la posibilidad de seguir conversando. Hay tantos otros temas que creo Yo que vamos a estudié, y comprometer para el futuro. con esto te termino. Yo estudié y generé una modesta teoría que llamo geopolítica de la seguridad, porque digo que la criminología ya fue rebalsada de una disciplina anacrónica ante la complejidad del narcotráfico y que hoy un cártel tiene los cuatro elementos del Estado. Un cártel tiene territorialidad,
un cártel tiene sus propias leyes, o sea, tiene su constitución, entre comillas. Tiene el monopolio de la violencia en forma más poderosa que nuestro propio Estado a nivel de logística armada y de inteligencia. Somos, y tienen sustentabilidad en el tiempo a través de que son actores políticos que viven del crimen organizado que le genera una rentabilidad capitalista y en la cual el Estado narcodemocrático no nace de una invasión externa, sino nace de las propias entrañas internas del Estado, porque coopta el poder político. Ese es el gran drama que tenemos y es al cual Francisco se lo enfrentó directamente, ya estando en Argentina. Aquí la respuesta tiene que contar con una dimensión espiritual porque en el plano Totalmente. meramente económico y político, así, el plano, digamos, llano, sin Con una esfuerzo, ideología no se puede. secular ya no se puede. No se puede. Tiene que una ideología que tenga un fuerte sostén ético-religioso. Así es. Así es. Así que Tenemos yo te que ir agradezco. conversando. De pronto podría ser una próxima tarea, Miguel Ángel, No hay para problema, discutir. yo te hablo de narcotráfico. Bueno, Te voy a un gran hacer una abrazo. pregunta, Sí, no sé si querés. sí, lo podemos despedir para nuestra audiencia. Nos Nos despedimos despedimos y te y seguimos mando un conversando. abrazo y Muchas estoy gracias, compañeros. Hasta la próxima.